¿Vale la pena el Balance 2 más la Helio Strap? Esa es una pregunta que intentaremos responder en este video. Al día de hoy quiero aclarar que la última actualización que tenemos para estos dispositivos es la 3.1.8.2 para la Helio Strap y para el Balance 2 la 3.16.6.1, para que en caso de que vean este video en un futuro sepan de qué actualización estamos hablando. Bien, primero que nada me gustaría hablar de lo que sí hacen bien. La precisión de la Helio Strap la he comparado con mi Polar H10 y la precisión me da a pensar que ya no necesito la Polar si no hago ejercicios de fuerza, que es el único escenario donde la Helio no es tan buena, pero aún así es mejor que el 90% de los monitores ópticos del mercado. Y con el Balance 2 o cualquier otro smartwatch de Amazfit podemos registrar con mucho más detalle los entrenamientos. También la integración de frecuencia cardíaca entre el Balance y la Helio parece funcionar bien. Cuando inicias la actividad siempre le da prioridad a los datos que recaba de la Helio Strap, la cual es mucho más precisa y más si se usa en tu bici. Bien, ahora lo que les falta mejorar en esta integración o en este combo es lo siguiente. Primero que nada, la integración de datos entre el Balance 2 y la Helio Strap no es buena. Imagina que usas algún dispositivo siempre, ya sea en la noche la Helio Strap o en el día el Balance 2. Lo que esperarías es que los datos que recaban cada uno se unificaran no solo en la app, sino también en el Balance 2, que tiene pantalla para consultarlos. Pero esto no pasa. Al día de hoy, al dormir solo con la Helio Strap y usar el Balance 2 de día, algunos datos no se pueden consultar desde el Balance 2, como son la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la preparación. Esto hablando de los datos que se recaban durante el sueño. En otro caso, en el que se te antoje dormir con el Balance 2 y dejar cargando la Helio Strap, no tendrías la métrica de BioCharge, la cual para mí no tiene lógica. Si ambos dispositivos usan el mismo sensor, creo que esto es solo un candado impuesto por Amazfit por alguna razón que no entiendo. Ahora hablemos de otra métrica que podría ser importante para ti, los pasos. Solamente no entiendo el por qué, si son dos dispositivos que se sincronizan con la app en tu smartphone, los pasos son diferentes en el Balance 2 contra la app de Zepp. Al parecer le da prioridad a lo que registra la Helio Strap, lo cual está bien para mí, pero este dato no lo envía al Balance para que tenga la última información y lo puedas consultar. Es algo que no entiendo. Eso hace que pierda mucho sentido tener el Balance 2 con la Helio Strap. Si es así, pues mejor lo emparejas con algún modelo mucho más económico. Y esto también pasa con las calorías. Creo que son un buen conjunto con mucho potencial, pero siendo fríos al día de hoy y con estas actualizaciones, para mí no vale la pena usar el Balance 2 si ya tienes la Helio Strap. Yo mejor lo emparejaría con algún otro dispositivo más barato, si no es que ya tienes alguno. Sobre la métrica del BioCharge, al momento de grabar este video solo es visible en la Helio Strap, aunque Amazfit ha dicho que pronto la incorporará en el Balance 2 y reemplazará la métrica de preparación. Personalmente me gustan y seguiré usando estos dispositivos porque creo que todo esto se puede solucionar con software de parte de Amazfit y la verdad eso me emociona. Si la información te fue útil, te agradecería que te pudieras suscribir y dar un like. Gracias y hasta pronto.